Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona, María Victoria Cristancho. Como siempre, bueno, conversando y dialogando con nuestra comunidad para conocer las historias de vida de la gente que está aquí en el Reino Unido. Y en esta oportunidad nuestro invitado es alguien que está siempre participando y apoyando a la comunidad en temas culturales, a veces también políticos, sociales. Él es multitask, digamos, musicalmente. Y bueno, además está siempre apoyándonos. Se trata de John Cuevas. Bienvenido a la tertulia. Ya te esperaba hace rato. Muchísimas gracias. Y al fin nos conectamos. Hay cosas las cosas digitales que a veces nos demoran pensando que estamos un poquito más rápido, pero bueno, ahí estamos, ¿ya? Muchas gracias por la invitación, Victoria. Para los amigos tertuleros, John es chileno, como sabemos, es del norte de Chile y está aquí en el Reino Unido desde hace muchísimo tiempo. Porque más bien tú no nos presentas al John Cuevas, que a lo mejor no conocemos mucho. Sí, muchas gracias. Ya van varios siglos de vida, como se dice. Yo nací en una ciudad del norte de Chile que se llama Antofagasta, que está muy cerca de las fronteras de Argentina y Bolivia. O sea, ahí se juntan las tres fronteras, digamos, muy conocido como el desierto de Atacama. Yo soy de la costa en realidad, ¿no? De la playa, de la ciudad de Antofagasta. Entonces, más arriba en La Pampa están las ciudades mineras, que es Calama y Chuquicamata. Y ahí está concentrada toda la mayor parte de mi familia, digamos, ¿no? En Chile. Y ya me vine una vez a Londres por 20 días y ya llevo más de 20 años. Ahí creo que me quedé para siempre aquí, ¿ya? Así Wow. que funcionando en esto de la música, rescatando el arte, la cultura, las tradiciones, algunas tradiciones que no están muy bien, digamos, instaladas en el presente, esas no las tratamos de evitar, ¿no? Porque hay cosas, las tradiciones de un pueblo, hay muchas tradiciones que están erradas, digamos, ¿no? Entonces por ahí nosotros no tratamos de rescatar lo positivo para que eso sea en la práctica algo bueno para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, para cuidar el medio ambiente, para cuidar todo lo que es la civilización, nuestra vida en este mundo. Así que aquí feliz, contento, especialmente en este tiempo de verano en Londres, que ha estado bien rico, digamos, porque es el tiempo nuestro allá en la ciudad de donde soy yo, tenemos 10 grados en invierno. Así que Claro. imagínate que es algo bien cálido. Y no, en los últimos 20 años ha cambiado mucho el clima. Ya ese desierto de Atacama ya le llaman el desierto florido porque han habido lluvias, entonces ya ahí cambia la vegetación, cambia el paisaje también, ¿no? Maravilloso. Así que, Bueno, mira, empecemos por el comienzo. El Atacama. ¿Cómo eras? Cuéntanos un poco esa vida antes de. bueno, en Antofagasta yo siempre me moví en esas áreas, ¿no? Antofagasta, Calama, porque hay mucho trabajo en esa área, ¿no? Mucho trabajo minero especialmente. Y en la parte de Antofagasta, de donde soy yo, hay mucho trabajo en la pescadería, en el mar también, ¿no? Entonces, ya desde la escuela básica, hablando de hartos años atrás, que aún recuerdo un poquito, ya nos entusiasmábamos con la parte artística, cultural, en los colegios. Entonces, no había muchos recursos para nosotros porque necesitábamos la guitarra, necesitábamos instrumentos, que no había muchos. Habían dos o tres contados nomás para un grupo, porque había entusiasmo, pero no teníamos recursos. Entonces hubo un tiempo que también hubo un apagón cultural en Chile, que también como que costó recuperar, costó recuperarse. Aún existen algunas falencias, digamos, en el sistema para poder apoyar lo que es la labor artística, cultural. En fin, yo creo que igual han habido avances, justamente por entre comillas, el reclamo de la gente, ¿no? Para poder
obtener recursos para que se puedan rescatar esas cosas interesantes y bonitas que son lo que es el folclore y el arte. Y pero Así bueno, en ese que apagón cultural, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo manejabas? Hablas de un término tan fuerte, ¿no? El apagón cultural. ¿Tú cómo lograste salir de ese apagón? justamente con entusiasmo porque nosotros en un momento dado podíamos morir en la depresión o luchar para salir de eso, ¿no? Entonces eso fue lo que ya con más o menos, porque esto para mí lo que pasó del apagón cultural fue cuando yo tenía 11 años. Entonces estábamos en un proceso de vida entera, de jugarreta, qué sé yo, entonces nos cambió la vida, inevitablemente. Entonces de ahí creciendo, crecimos en un sistema un poquito como que no podías hablar mucho, no podías conversar mucho, preguntar cosas, porque todos los mayores te hacían callar, que no preguntes esto. Entonces nosotros crecimos en un sistema de esa índole. Eso fue Sin durante embargo, uno como, eso fue durante la dictadura, ¿no? claro, después de la dictadura, todo ese proceso, ¿no? Felizmente nosotros teníamos un poquito de rebeldía en nuestros corazones, entonces Bien. igual nos No, no juntábamos. tenías, tienes, ¿no? Sí, claro, permanece la justicia social, ¿no? Debe permanecer. Entonces, bueno, ahí ya con los amigos empezamos como te digo, no teníamos instrumentos, hacíamos, qué sé yo, nos juntábamos a hacer estos especies de circos con los vecinos. Así que con los recursos que teníamos, hacíamos guitarra, hacíamos cosas y nos juntábamos un buen grupo en una casa. En esos tiempos aún no existían las puertas en las casas, o sea, uno pasaba con los vecinos y entraba nomás. Y Ah, a la hora que nos pillaba el hambre, en la casa que estábamos, ahí la mamá nos convidaba lo que había en ese rato en la casa, y así pues nos turnábamos con los vecinos y la pasábamos muy lindo porque teníamos esas ganas de vivir a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor, porque sabíamos eso, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo muy motivante para nosotros, ¿no? Seguir para rescatar. Yo creo que después, como a los 20 años recién tuve mi guitarra, una guitarra porque quería tener una guitarra, siempre veía que la gente tocaba guitarra por ahí y yo no podía alcanzar a tener una guitarra porque en esos tiempos era un poquito más caro, digamos, más inalcanzable la posibilidad. Así que felizmente ya después ya cambió la vida. Cuando tuve mi guitarra empezó a cambiar la vida para mí porque empecé a cantar y empecé a hacer amigos, más amigos de la gente porque mucha gente o amigos que intentaban pero no tenían la paciencia para poder aprender a ejecutar un instrumento, que eso es, la paciencia es imprescindible. Así que felizmente, bueno, queda todo en el recuerdo, aquí en el corazón, en la mente, pero ya uno va creciendo, va pasando etapas, ¿no? Va pasando etapas Pero, y eso es pero esa importante. guitarra, háblame de esa primera guitarra, primero cuando la recibiste, ¿cómo lograste tenerla? Ya casi no me acuerdo mucho cómo lo obtuve, lo único que me recuerdo que era un guitarrón de 12 cuerdas. Wow. Entonces, claro, como yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, sonaba de maravilla, era con 12 cuerdas, digamos, era un guitarrón que yo me sentía que era el mejor rockero, qué sé yo, tocando esa guitarra sin saber tocar prácticamente, porque estaba aprendiendo, pero sonaba muy bonita. Entonces, por ahí, por alguna razón, en esos tiempos se afinaban los instrumentos de oído. Ok. Entonces, ahí unos amigos que eran más avanzados en eso, porque ya uno se acercaba a esas personas que ya eran un poco más avanzados en la música, y ahí le enseñaban a uno a afinar de oído o con algunos trucos que teníamos ahí. Entonces ya afinadita la guitarra era una maravilla. Y bueno, ya después ya me empezaron a invitar los amigos a algún evento por ahí. Y bueno, así empezó todo esto de la guitarra. Ahora ya casi toco todos los días la guitarra en mi rincón, porque yo tengo mi rincón ahí, rescato muchas canciones especialmente de Chile, porque es algo que no tiene fin, es infinito la música, el arte, ¿no? Y también, por supuesto, de los alrededores, de Colombia, de Perú, de Bolivia, Argentina, que tienen
son maravillosos. México, todo es una riqueza musical, artística que existe. Entonces, eh, Muy maravilloso. quisiera lograr, claro, claro, es extensa, extensa, así que me siento muy orgulloso de Bueno, mí en ese aspecto. a los amigos tertulianos les contamos, estamos aquí con John Cuevas, chileno del norte de ese Antofagasta, desierto maravilloso, que no es tan desierto porque también ahora es floreado, ¿no? Mira, Florido, sí, sí, sí. vámonos a una primera pausa y cuando regresemos, John, pues la pregunta es, ¿y qué pasó después? Ya venimos. Ok. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Y estamos de vuelta aquí, conversando en la tertulia del martes con John Cuevas, chileno del norte, de una de las zonas que, como comentabas, es la frontera con Bolivia, Argentina y Chile. O sea, eso es un punto estratégico en Sudamérica. Cuéntanos Exactamente. cómo en tu personalidad, qué hay de ese punto, qué se diferencia un chileno de esa zona de otra parte del país. Bueno, creo que el factor vegetación es importante, digamos, con respecto al centro sur de Chile, ¿no? Porque eso es normal, ¿ya? En el norte es más difícil, digamos, las plantaciones, mantener la vegetación viva, ¿no? Existe, por supuesto, existen oasis también en los alrededores, entonces eso cambia también la mentalidad de la gente porque es un poquito más costosa la vida, ¿no? En cuanto a la alimentación. En el sur eso es más accesible, ¿no? Es más normal. Tener la vegetación, todo eso se da con más facilidad. En cambio, en el norte cuesta mucho más trabajo. Felizmente, en el caso mío, yo crecí en una casa donde mi papá trabajaba en la municipalidad y él tenía acceso a la, a los jardines de Antofagasta, ¿no? Entonces ahí él llevaba compost, que es el guano que le decimos nosotros. Entonces mi mamá era bien buena para meter las manos a la tierra y ella plantaba y tenía un jardín ahí bien bonito. Y yo recuerdo que todavía existe un granado en la casa nuestra, que mi hijo lo está cuidando, porque ya estaba a punto de morir, pero revivió. Así que da unas granadas increíbles, ricas y grandes, así bien, un color intenso, ¿no? Entonces, en esos tiempos yo crecí con animalitos en la casa. Incluso mi mamá llegó a tener un almacén en la casa, ¿no? Puso un carretoncito en la esquina, justamente con eso que mi papá traía unas bolsitas con papas, y en esos tiempos, bueno, la gente se compartía. Si la señora tenía dos papas y mi mamá tenía dos cebollas, por ejemplo, se cambiaban, pues Sí. después quedaba una papa con una cebolla a la señora y así, pues, se compartían lo que tenían y así era la vida, porque era bien sana, como te digo, casi no existían las puertas. Uno jugaba y entraba nomás corriendo y qué sé yo, era así la vida tan, tan linda y sana. No sabíamos lo felices que éramos. ¿Verdad? Claro, claro, así Y dónde, que, y esa felicidad que no conocías, dónde paró? ¿Qué pasó? Si estabas tan bien ahí, ¿qué pasó? bueno, como lo dije en un principio, hay un periodo ahí que es el 11 de septiembre, ¿no? Del 73, porque yo recuerdo muy bien que andábamos muy inocentemente jugando, saltando, y después de esa fecha cambió todo, como que nos escondimos detrás de un colchón allá en una pieza que nos dejó la mamá porque empezaron los balazos y cosas por el estilo. Entonces, ya de ahí un proceso que cambia la vida, esa libertad sana que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, ya poco a poco, ya uno, como te digo, la valentía que uno tenía, porque uno estaba vivo, tenía energía, tenía esa gana de vivir,
y en especialmente yo, porque yo era un poquito más como juguetón. Tengo un hermano mayor que era más tranquilo, siempre era más calmado él, en cambio yo andaba siempre saltando, siempre andaba con... Entonces eso como que me ayudó también a romper esquemas en la calle, ¿no? Y bueno, mi mamá fue muy trabajadora, lamentablemente ella se enfermó muy joven, ella murió con 53 años, el año 63. Entonces, en todo ese periodo para mí, en el caso personal, me costó un poquito afirmarme en la vida porque ella era mi pilar y ella se enfermó, entonces ya se empezó a mover, a ir de la casa, porque las tías, las hermanas de ella preferían llevársela a mi mamá a sus casas para atenderla, porque mi mamá estaba bien delicada, muy joven, pero estaba muy delicada. Entonces la venían a ver a mi casa, a la casa nuestra, para ayudarla a mi mamá, pero ellas preferían llevársela porque ellas tenían sus familias también allá, entonces era mejor para ella tener a mi mamá ya cerquita y así no perder de vista a su hijo, su esposo, mis tías, ¿no? Que se turnaban las hermanas, porque en esos tiempos tú sabes que eran hartas familias, pues, hartos hermanos, unas 9, 10, 11, qué sé yo, hermanos y hermanas y por alguna razón eran bien unidos. De alguna manera, si habían alguna dificultad, algunos malos entendidos, pasaban muy rápidamente en el olvido y se continuaba la vida ¿Tú porque, cómo sentiste esa falla? Esa falta para ti de no tener, ¿cómo sentiste esa ausencia? bueno, es un proceso bastante doloroso porque tú estás en un proceso de crecimiento. Entonces, yo muchas veces miraba a mis amigos que estaban jugando y yo no podía ir a jugar porque estaba cuidando a mi mamá en un momento dado. Muchas veces estuve con ella. Entonces, y siendo un niño, porque yo tenía 14, 15 años, 16 años, nosotros pienso yo digo nosotros, los suramericanos, quizás me equivoque, pero estamos un poquito más atrasados en la madurez, como que maduramos un poquito más tarde viviendo aquí en Inglaterra, me he dado cuenta que hay algunos eh, diferencias en ese aspecto, ¿no? Como que la juventud se convierte en más responsable, más joven, como que miran la vida con un poquito más de seriedad, digamos, más jóvenes, ¿no? En cambio, nosotros somos más inocentes, no es que haya algo malo en eso, sino que hay un poquito de inocencia en eso, ¿no? Ojalá pudiéramos Claro, sacar entonces esa inocencia por muchos más años. exacto, exacto, claro, porque por la misma situación de la vida que se van poniendo las reglas, se van poniendo, qué sé yo, algunas cosas que no se pueden hacer por lo mismo, por la experiencia que se tienen, ¿no? Así que bueno, me afectó, traté de estudiar, le hacía empeño, muchas veces no tenía ganas, no tenía hambre para ir a la escuela, felizmente conseguí en la escuela algunos profesores que eran muy atentos, muy conscientes, que digamos, tenían entusiasmo cuando a uno le gustaba el fútbol, que no tenía zapatos de fútbol, por ejemplo, en esos tiempos. Ellos les conseguían unos par de zapatos porque ellos miraban más la parte talento de la juventud, no como otros que no se interesaban, que era cosa de ellos. Pero sí habría que rescatar esos profesores o la profesora de castellano que yo tuve, que nos regalaba un sándwich, algunos que por ahí teníamos medio, así como estábamos medio con el diente largo, como le decíamos nosotros. Entonces, o cuando no teníamos lápiz porque éramos 10 compañeros, no teníamos un solo lápiz, ¿no? Wow. Entonces la profesora, claro, la profesora llegaba con lápices y ya nos daba lápices a todos, así que ahí nos hacía escribir. Yo estoy muy agradecido porque aprendí mucho cuando ella me inculcó eso del castellano, ¿no? De aprender a hablar bien, de escribir bien. Entonces eso fue algo que yo lo tomé muy en serio, porque yo veía la situación de mi mamá y yo quería superarme para darle alegría a ella, que esa era la, la emoción, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, Ay, recordando un pero- poquito. sí, mira, y aquí en esto llega un momento, pues creces y ¿qué es de tu vida?
Bueno, con todo eso que tú me has consultado, entre los 15 y los 20 años, esa inocencia, ya después viviendo esa falta de la mamá en la casa, qué sé yo, eh, uno se enamora, uno se enamora joven, a los 18, a los 19 años, ahí conocí a la que fue mi esposa ya en Chile y que me dio tres hijos, ¿no? Que son mis tres hijos que están en el norte de Chile. Felizmente están bien de salud, están trabajando con las dificultades normales que se tienen y felizmente que hemos estado en contacto, porque yo ya llevo en Inglaterra 25 años. Eh, Vine una vez por 20 días porque yo nunca pensé que iba a venir a Inglaterra. Nunca me lo imaginé ni nunca lo busqué. Fue algo que pasó en el destino nomás. Entonces nos casamos, tuvimos el primer niño, mi hijo mayor, John, y que fue justamente ese año que pasaron tres cosas importantes en mi vida, ¿no? Que fue el nacimiento de mi hijo en agosto, falleció mi mamá el 10 de diciembre de ese año del 83 y nosotros nos casamos ese año, teniendo al primer niño, ¿no? Ya teníamos 4 meses el John. Así que nos casamos y nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá, ¿no? Que después de todo esto ahora es de mi hijo, del John, ¿no? Él se hizo cargo de la casa ya, porque se quería en este último tiempo vender a terceras personas, pero yo aguanté y me aferré a la nostalgia, a los recuerdos y bueno, felizmente salió todo bien y ahí ya ahora el John, mi hijo mayor, se quedó con la casa. Entonces, de ahí ya, bueno, nos casamos, nació el segundo muchacho, Kevin, en el 87. Nos fuimos a Calama, porque después cuando yo me casé me fui a Calama a trabajar allá. Estuvimos trabajando con mi cuñado, mi hermana mayor, y se dieron las cosas bien, tranquilo, estaba aprendiendo la mecánica, aprendió la mecánica automotriz, y nació el año 90 el tercer muchacho, pero en esos tiempos había un caos social en Chile, habían protestas por la dictadura, estaban pasando muchas cosas, asesinatos, secuestros, muchas cosas. Entonces nosotros estábamos viviendo, claro, un mundo como paralelo, ¿no? Entonces ya el 88 fue un plebiscito que se le dijo no al dictador, ¿no? Que fue masivo. Ya el 90 él se retiró, se fue al ejército nuevamente a ser general. Ahí nació mi último hijo y también esa presión de todo lo que estaba pasando afectaba a uno, ¿no? Porque uno no estaba preparado para ciertas cosas. Uno quería vivir en paz, trabajar y vivir en paz, ser feliz. Entonces, habían algunas situaciones que bloqueaban todos esos pensamientos, esas ganas, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí ya el año 90, como que uno tenía mucha esperanza, pero no cambiaban las cosas como uno esperaba. Te metiste en la Y política. lamentablemente, claro, bueno, yo fui activista desde el principio allá, desde muy joven, desde cuando estaba en el liceo, ya hacíamos nosotros los panfletos a mano, usábamos estas calcomanías y con algunos amigos creamos el movimiento democrático estudiantil. Eso era algo que lo creamos nosotros en el liceo. Éramos muy poquitos porque había mucho miedo, entonces habían otros compañeros que se alejaban, ¿me entiendes tú? Pero nosotros sabíamos que, nosotros digo yo, porque habíamos un par de amigos que éramos un poquito más rebeldes o revolucionarios, ¿cómo se puede decir? Me gusta más la palabra revolucionaria, Revolucionario, sí. y que hacíamos, claro, que hacíamos a mano con calcomanía en esos tiempos, y hacíamos, y empezábamos a repartir a la gente, qué sé yo, basta de dictadura, o qué sé yo, basta de Sí. Y abuso, y eso lo lo hacíamos a mano. mantuviste, y eso lo mantuviste hasta que en esa rebeldía, Bueno, esa... claro, porque yo fui un poquito más sensible que otros compañeros con respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces yo como que reclamaba un poquito más de lo normal, ¿no? No era que me gustaba quedarme callado y hacer lo que me dijeran que yo tenía que hacer. ¿Sí? Yo tenía mis ideas propias, yo quería... eh, así fue como aprendí, jugaba fútbol, jugué Ujú. fútbol en la academia de los cadetes que le llaman, las divisiones infantiles del club de Antofagasta. Estuve como 10 años. Me mantuve porque después ya empezaban a llegar otros muchachos que tenían ya, no eran buenos, pero ya tenían implementación deportiva, tenían los mejores zapatos, entonces ya
podían pagar al club un billete ahí, qué sé yo, pero nosotros no podíamos, teníamos talento, éramos buenos, pero no teníamos recursos. Entonces igual ya hasta que conocí a la novia, y ahí ya el fútbol ya dejó de ser ya tan importante para mí. Y, y esas cosas como que a uno le quedan a veces para alimentar el presente que uno tiene después de haber vivido esa experiencia. Y bueno, también hay un poquito de dolor, ¿no? Un poquito de dolor de- por por las situaciones que uno vivió, ¿no? Y en esos tiempos, cuando mi mamá se iba de la casa a la casa de las tías, yo me quedaba solo en la casa, entonces yo tenía que hacer todas mis cosas, eh, comer lo que había para comer, entonces llegaban los amigos, porque todos en sus casas estaban con sus mamás, sus papás, tenían su orden. Yo no tenía orden en la casa, yo podía entrar o salir a la hora que se me antojaba, porque no tenía, hasta que cuando mi mamá estaba, yo, porque ella volvía de vez en cuando a la casa, como que se mejoraba y estaba un tiempo, pero después ya se tenía que ir de nuevo a donde las tías, las hermanas de ella. Entonces, esos vacíos, digamos, son muy importantes en el crecimiento para poder felizmente yo ahora estoy bien, estoy tranquilo, me siento muy contento de cómo me ha ido en la vida, porque nunca dejé de luchar, siempre estuve intentando aprender eh, con los recursos que tenía, logré sacar el cuarto medio, he estudiado otras cosas, tengo otros conocimientos que me ayudan en la vida a subsistir, Bueno, ¿no? Y lo más lindo. contabas que aprendiste la mecánica en ese periodo tan conflictivo y qué cambió para que ahora estés aquí. Y eso, bueno, eso no lo cuentas ahorita. Nos vamos ya a una Ócale, ócale. última, a otro cortecito y regresamos y nos cuentas eso. Prometemos que empezamos por ahí. Vale, Aunque aquí ócale. empezando con John Cuevas. Ubícate es el programa que hacemos con optimismo desde Londres, Inglaterra, con el tema del turismo. Soy William Osorio, guía turístico profesional y tengo la fortuna de vivir y trabajar en una ciudad tan maravillosa como la capital británica. Nuestro objetivo con esta serie de videos es contarles no solamente los secretos más ocultos de Inglaterra, sino de todo el mundo. Si te pica la curiosidad, quédate con nosotros. Somos Ubícate. Déjate sorprender. Ubícate. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y bueno, de vuelta en esta última etapa de la tertulia del martes, aquí disfrutando de estas historias que, bueno, digo disfrutando, compartiendo estas historias con John Cuevas, chileno, con un corazón increíble, trabajador aquí en la comunidad y pues aprendiendo un poco de esa vida que a veces uno no la conoce, ¿no? John, te tocó duro, ¿no? Así es, claro, es la situación de cada uno y esa es una pena que uno va a tener siempre, ¿no? Que la mamá se enferme tan joven, ¿no? Porque ella era bien trabajadora, como te contaba recién, que tenía jardín, tenía animalitos, con mi papá se juntaban, eran cómplices en muchas cosas. Entonces, bueno, eh, mi papá fue un poquito alejado de la casa, ¿no? Porque él tenía mucho entusiasmo, él era muy cariñoso, era muy buena persona, pero era un poquito responsable en ese aspecto que no supo valorar lo que era mi mamá, la familia. Entonces él igual llegaba, porque la mesa en esos tiempos, antes del 73, recuerdo yo que la mesa siempre estaba llena de fruta, llena de alimentos. Como te digo, en esos tiempos nosotros jugábamos los niños de la calle y nos cruzábamos de una casa a otra y entrábamos corriendo, salíamos y donde nos pillaba teníamos un poco de hambre, ahí la vecina nos servía. Entonces igual le,
y me hizo falta un poquito tener esa familia constituida, ¿no? Sí, Porque hasta el 11 de septiembre yo tuve una familia constituida en la casa, donde almorzábamos juntos, mi hermano mayor, porque tengo unas hermanas mayores, pero ellas ya se habían ido de la casa porque ya un poquito mayores ya habían empezado así, sus nuevas vidas. sí, claro. Y teníamos una hermanita chica también, la Sara, y teníamos una vida normal, digamos, Sí. cuanto a Vino la familiar, ¿no? dictadura y Entrábamos, salíamos. vino toda esta dictadura, pero de todas formas tú logras crear tu propio hogar, tres hijos, una vida, ya trabajar. Claro, como te digo, después de ese vacío familiar, entre los 15 y los 20, ya como a los 18, 19 me enamoré, nos enamoramos. Nació el primero, nos casamos y todo eso. Yo también sufrí un poquito lo que era la falta de consejo. En este caso, digamos, mi mamá era una mujer que me daba muchos consejos y me decía muchas cosas que yo le hacía caso. Entonces, en la mayoría de las cosas yo intentaba hacerle caso. Y me decía a cierta hora yo tengo que estar en la casa, yo a esa hora, o ella me decía si yo estaba en la calle, donde mis ojos te vean, ¿no? Entonces yo no podía irme tan lejos, yo tenía que estar mirando a la puerta de la casa. Ella me decía, mira, si tú te vas por ahí a jugar, tú tienes que mirar la puerta de la casa, y si tú me ves, estamos bien, ¿ya? Si tú te vas y no ves la puerta de la casa, es porque estamos mal, me decía. Entonces yo sabía que no podía irme tan lejos. Entonces éramos Bueno, y ya rebelde, pasaron dos pero años y ya, así, pero le todavía hacíamos ella te está mucho caso a la vigilando, mamá. te está vigilando. Exacto, claro. Cuidado. Siempre, siempre, no sé, ella no, nunca se ha ido, nunca, siempre ha Mira, estado pues, presente. vamos un poco, tú dices 25 años. ¿Cómo es eso que llegaste por 20 días al Reino Unido y te quedaste? ¿Qué pasó? Bueno, justamente, bueno, ahí la situación familiar, quizás en el caso mío, que tuve mucha falencia, digamos, que cometí algún error, algunos errores que cometió mi padre también, que no aprendía a valorar algunas cosas. Entonces nos separamos con mi ex esposa, ¿no? Nos separamos con los tres niños, yo salí de la ciudad de Antofagasta y me fui a Valparaíso, porque en esos tiempos ya con 30 y tantos años, como que uno ya estaba viejo para trabajar, para encontrar trabajo en Chile. Entonces uno estaba como atrapado en un poquito de no saber qué hacer. Entonces yo tengo un hermano que vive en Suiza de muchos años. Y bueno, yo le dije a él si me podía llevar a Suiza para estar con él un tiempo, a ver qué podía hacer, si podía trabajar, que sí, porque esa era como un poquito la mentalidad que uno tenía, de venir a Europa a trabajar y a recuperarse económicamente, porque ese factor dinero es algo, fue muy importante, digamos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un apoyo económico, digamos, si mi padre hubiera sido un poquito sólido en ese aspecto? Pero no fue así, lo acepto, ¿no? Lo acepto. Sin embargo, hubieran habido algunos cambios, quizás no sería tan feliz como lo soy ahora, porque como que cuando te cuestan las cosas y las Sí, logras, sientes una gratificación interna que no se paga con nada. totalmente. Entonces, bueno, salí de Antofagasta, me fui a Valparaíso, porque mi papá era de Valparaíso, me fui a vivir con él, con su esposa y sus hijas, que son mis hermanas, las tres hermanas que tengo en Maipú, en Santiago. Entonces, tengo seis hermanas, seis, y tres en Antofagasta y tres con mi papá, ¿no? Y un hermano. Entonces ya mi hermano me llevó a Suiza. Entonces estuve en Zurich con mi hermano. Entonces, bueno, ahí ya me fui a trabajar a las montañas, a trabajar en el campo. Ahí conocí a mucha gente, suizos, conocí a un amigo suizo, el Jesucristo que le decía yo, el Martín, que hablaba castellano. Entonces fue como, porque yo ahí en la montaña, alemanes, austriacos, lo que más podía entender un poquito era lo italiano, ¿no? Entonces, y algunos que hablaban, porque era muy inteligente la gente que estaba ahí trabajando en el campo. Y ellos tenían unos terrenos que se habían comprado en las Islas Canarias, en La Gomera específicamente, en la isla Gomera. Varios de ellos tenían tierra allá, ¿no? Entonces mi amigo el Martín tenía un problema en la espalda
Y yo como venía de Chile con muchas ganas de triunfar o de salir adelante, yo tenía mis conocimientos mecánicos y tenía mi licencia de conducir y mi amigo, el Martín, con ese problema que él tenía en la espalda, no podía manejar y él estaba construyendo una casa en La Gomera. Y él me dijo que si yo lo podía ir a ayudar allá, que él me pagaba todo, y él tenía una amiga que tenía una camioneta, que esto, que todo, otro, que podía manejar. Yo le dije que sí, pues claro, vamos. Así que él me llevó para La Gomera. Estuve en La Gomera, estuve como un año ayudándole a construir su casa ahí, manejando, qué sé yo, en una comunidad, que era una comunidad bastante parecida a los Krishna, a los Hare Krishna, ¿no? Entonces eran todos muy sanos en su pensamiento, en su forma de vivir, querían reciclar todo, ellos no querían tener contacto con el mundo corrupto, por decirle una cosa, sino ellos. Claro, entonces toda su familia, todos ellos estaban en una comunidad, tenían un huerto que todos lo cuidaban, entonces ahí me acuerdo yo que andaba en bicicleta lavando la ropa, porque era la bicicleta, uno tenía Ah, que pedalear ahí para que la lavadora funciona. lavara, ¿ah? Cosas así, ¿no? Eh, ¿No te involucraste tú en la vida de la no- comunitaria? ¿Cómo te sentías tú? Bueno, yo llegué muy bien ahí porque yo llegué tocando la guitarra. Ajá. Entonces, en esos tiempos del año 80, cuando empecé a aprender a tocar la guitarra, yo aprendí las canciones de los grupos Sol y Lluvia, Prisionero en Chile, entonces los Jaivas, que eran canciones como bien melancólicas y que decían mucho, tenían un contenido social. Entonces ahí los amigos también, casi la mayoría eran músicos, todos tocaban un instrumento. Entonces yo tocaba y cantaba y con la fuerza que yo cantaba, con la pasión que yo le pongo a la voz, entonces ellos muchos no entendían lo que yo estaba cantando, pero les gustaba la forma como yo cantaba, ¿me entiendes? Así que hacíamos las tremendas bandas ahí alrededor de la fogata. En fin, yo caí muy bien en ese aspecto porque compadres tocando saxo, otras con violín, que esto, salía mucho instrumento y yo me sentía muy orgulloso de estar cantando las canciones chilenas con gente que no conocía, no entendía, no sabía, pero que ellos la estaban gozando tanto como yo, y yo estaba feliz con eso. Así que bueno, de ahí fue que me regalaron un pasaje, un ticket estando en La Gomera, una pareja de aquí de Inglaterra, fueron a La Gomera, en estos tiempos había que comprar ida y vuelta los pasajes, entonces ellos se iban a La Gomera, pero se iban a quedar un tiempo allá, un año o más, que sé yo, porque yo, la mayoría, como te cuento, tenían un terrenito, ahí estaban construyendo sus casitas, sus cosas. Entonces me regalaron un pasaje para venir a Inglaterra. Fue en noviembre o en diciembre, el 8 de diciembre del año 98, cuando fue la primera vez que vine. Entonces yo llegué, bueno, acepté sin saber Te qué es lo que dijiste, era Inglaterra, Inglaterra, me voy para allá y no. solamente, claro, porque como era un regalo del ticket. Bueno, yo dije yo, bueno, ya llevaba un tiempo ahí en La Gomera, entonces dije, bueno, es tiempo de salir de acá, ¿no? Porque allá no estaba ganando dinero, ¿no? Trabajaba, pero era muy poco, digamos, hacíamos también teatro callejero y me puse a trabajar en una discoteca por ahí que me pagaban 5.000 pesetas, me acuerdo en ese tiempo, eran en pesetas todavía. Entonces, acepté el regalo y me vine aquí a Inglaterra, sin conocer a nada ni nadie, no tenía ninguna dirección, solamente había escuchado, me decían, vente a Portobelo por ahí, que se juntan latinos, o en Piccadilly. Así que llegué por allá por Portobelo, pero nada. Llegué a Victoria la primera Te vez que llegué, equivocaron. No era en Elephant and claro. Pero es que no no pasaron nada. nombraron el de Castle, claro, no nombraron ese en ese tiempo. Y ahí en Piccadilly, bueno, justamente anoche me encontré con mi primer amigo que encontré ahí, que es un mexicano, Mauricio, que todavía vende artesanía y vendían unos gorros así de estos British de Guinness, y qué sé yo, vendía máscaras de los luchadores, y él estaba vendiendo ahí en Piccadilly. Entonces yo llegué ahí, y como hablábamos la misma lengua, porque yo en esos tiempos no, yo traía un inglés, pero era un inglés técnico, que yo pensaba, pero no era el inglés que uno se podía comunicar. Entonces ya con él me hice amigo, porque yo llegué ahí a Piccadilly Circus, ese fue mi primer hotel. Yo llegué ahí
al frente ahí donde está la pantalla gigante. Ahí yo siempre le saco foto cuando voy por ahí a un rincón ahí que yo tenía. Claro, entonces ahí estuve y luego un amigo me contó, oye, están los chilenos aquí, porque yo había perdido en todo ese tiempo que salí de Chile, estuve en el campo trabajando en Suiza, después me fui a La Gomera, yo perdí la noción del tiempo, perdí las noticias, me alejé de todo. Yo lo único que, cuando estuve en Valparaíso, por ejemplo, yo cuando cantaba en la calle para hacer dinero, yo hacía monedas y lo primero era llamar a los hijos míos. Esa era mi, mi- mi- la misión que yo tenía, ¿no? Llamar para que ellos me escucharan, porque yo me estaba alejando de ellos, sabía que me estaba separando de ellos, ¿no? Entonces, por alguna razón, yo quería que ellos me escucharan, siempre, que me escucharan, porque yo lo tenía como para mandarle plata para que ellos, esa era mi intención y yo lo hice, y siempre lo he hecho, hasta ahora, esa era mi intención del primer momento, porque yo me separé de la mamá, no de ellos, así, ¿me entiendes Claro. tú? Claro, entonces, ahí en Valparaíso yo echaba los teléfonos públicos, porque en esos tiempos se echaban las moneditas y ahí te avisaba que se va a terminar la llamada, entonces tenía que seguir echando una monedita y no, de 100 pesos en esos tiempos. Y Llegaste a Londres, ahí, te instalaste, increíble. no, me quedé aquí esos 20 días, me quedé Ajá, aquí porque me contaron que estaban los chilenos, me fui ahí sí, al Parlamento y ahí está Sergio Lago, y que era un viejito que andaba con un cartel grande de Pinochet, se contra. busca y qué sé yo. Y bueno, él me dijo, vente para mi apartamento, aquí puedes estar unos días, me dijo, y él me llevó, pues vivía en Vauxhall. Así que ahí ya me fui a la casa de él, estuve en el apartamento con él, y llegó la Navidad, entonces yo me fui a Suiza nuevamente a estar con mi hermano. Esos fueron los 20 días que yo estuve aquí y me fui. Yo pensé que no iba a volver, ya que había sido suficiente. Y resulta que me fui a La Gomera de nuevo, porque estuve en Suiza con mi hermano, pasé la Navidad con él y en enero me fui de nuevo a La Gomera, porque mi amigo todavía necesitaba ayuda allá, ¿no? Entonces llegué allá y al final del año, nuevamente la misma pareja me regala el ticket, ¿no? Entonces ya me vine esa vez, me vine a Cumbria, me vine al norte de Inglaterra, estuve como 2 meses por allá y después me vine a Londres nuevamente, pero ya llegué a la casa de mi amigo. Y todavía estaba Pinochet detenido acá porque él estuvo como 503 días. Entonces ahí ya me quedé, ya en la primera visita había conocido chilenos, chilenas. eh, Eso fue un contacto muy importante que yo tuve, ¿no? Porque encontré gente muy solidaria y anda a hacer este trabajo, haces esto, esto, todo. Entonces uno ya sabía que tenía que tener dinero para pagar esto, para pagar esto otro. Y así fue como ya las amigas chilenas, los amigos empezaron a dar trabajo. Uno trabajaba 2, 3 horas en un lado, 2, 3 horas en otro lado. Tenía 3 o 4 trabajos que tenía que moverse. Muchas veces tenía que dormir por ahí en algún rincón porque me salía más fácil quedarme a dormir por ahí que irme a la casa donde estaba viviendo después. Y así ya, bueno, en esos tiempos le daban 6 meses de visa y cuando se terminaba la visa uno podía estudiar. Y ahí me pasaron el dato que había una escuela que manejaban unos chilenos, hay una escuela de inglés que estaba cerca de Liverpool, Street Station. Así que ahí llegué, ya me dijeron, mira, tenés que pagar 350 pounds, te mandamos tu pasaporte y te lo mandan de vuelta con un año de visa de estudiante. Te dan el 30% de descuento en el transporte, y habían Sí, había beneficios, ¿no? facilidades. Claro, así que no lo pensé 2 veces, bueno, lo pensé porque no tenía plata, había que pagar. Así que bueno, por ahí salió el dinero y compré el primer año de curso. Ya cuando me llegó la visa, porque se demoró 2 semanas solamente en llegar el pasaporte con la visa de un año. Entonces, bueno, ya ahí ya supe ya que me iba a quedar un tiempo, por lo menos un año. Ahí estuve estudiando inglés, trabajando también, porque le daban 20 horas, creo, legal para trabajar como estudiante. Y tenía tickets o descuentos en muchos lugares para comprar o para ir a eventos, cosas. Era bien simpático, digamos,
el aporte, el apoyo del gobierno, ¿no? Y ya me empecé a quedar aquí, me empecé a quedar aquí ya trabajando y después se me venció la visa nuevamente un año, apliqué nuevamente, me dieron segundo, tercero y cuarto año estudiando, ¿no? Ya después ya tenía que seguir de enseñanza superior y no me daba el cuero para seguir en la enseñanza superior, entonces hasta ahí nomás llegué. Pero ya había cumplido algún objetivo que era mandarle cosas a los niños, que le mandaba su camisa, su polera, siempre me reclamaba, pero este no es mi color, que me gusta mi color, o que este no es, qué sé yo. Pero y te Entonces, bueno, enamoraste de nuevo. claro, bueno, en ese tiempo cuando me terminó la visa de estudiante, eh, me tenían que agarrar y llevarme, mandarme para Chile, Deportarte. porque ya estaba, claro, porque ya uno estaba, no era ilegal la palabra, Indocumentado. después, claro, le llaman el overview, Ah, ok. overdue, ¿no? Claro, ese era el término, el estatus que yo tenía, ¿no? No tenía, no había renovado. Entonces, bueno, yo en esos tiempos, ya con lo que había sufrido, con lo que había vivido, dije yo, bueno, estaba trabajando, porque yo en esos tiempos trabajaba, decía una hora, porque en esos tiempos pagaban como 3,50 la hora, 4,50, que se iba así, estaba en esos tiempos. Yo sabía que yo tenía que trabajar 5 horas diarias para pagar, porque ya estaba arrendando un lugar, una pieza, otra hora para comer, otra hora para el transporte, y así yo calculaba lo que yo tenía que trabajar diariamente para tener en el mes y para ahorrar un poquito, porque yo estaba ahorrando, porque como ya veía mi situación en la que estaba, y yo tenía que volver a Chile, sí o sí, a menos que, ¿me entiendes tú? Porque Ah, siempre hay algunas posibilidades, ¿ya? Entonces, bueno, en esos tiempos se terminó el cuarto año que tenía de visa de estudiante, casi no fui a la escuela porque estaba tan preocupado de trabajar y de juntar algo de dinero. Entonces, en cualquier momento, el año fue el 2004, 2005, 2000, por ahí, como 2 años que estuve así, nomás, esperando que me agarraran en cualquier momento. sí. Tenía amigos que me llamaban, oye, está la migra por allá, no te metáis por allá. No. Al rato me decían, no, que aquí, que allá. Ya no les contestaba a la gente ya porque era un terror que se formaba. Por Sí, eso no hay que contarle nada a nadie. No hay que contarle esas cosas tan delicadas a nadie, porque Ah, pero te a estabas veces la cuidando, gente te te cuidabas. tratan de ayudar, claro, te tratan de ayudar, pero es muy tóxica la ayuda, ¿no? Porque había un amigo que me llamaba 3, 4 veces en el día, me decía, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Entonces yo ando aquí en él, hasta, oh, está la amiga, así que ya después ya no le contestaba ya, porque yo sabía, tenía la valentía que si me agarraban, me agarraban y me mandaban, pero yo de- en mi interior yo decía, bueno, me van a tener que pagar el pasaje ellos me mandan para Chile, entonces yo estaba juntando un poquito ahí para llegar a Chile más o menos con algo, para defenderme. Bueno, en ese tiempo yo estuve, como te contaba, yo he estado haciendo siempre música, he estado cantando, he estado transmitiendo lo que, especialmente la música chilena, ¿no? Pero también es suramericano la cosa, no es multicultural. Yo no soy muy nacionalista en ese aspecto, no me gusta ser muy nacionalista, me gusta ser más multicultural, romper con esos esquemas, porque todos tenemos derechos, ¿no? Y no uno va a tener menos derechos porque nació en un lugar o otro va a tener más derechos porque nació en otros lugares. Entonces esas son cosas que tenemos que tenerlas claras para poder salvar a la humanidad. Entonces, bueno, en ese tiempo participábamos en Praxis, que es un lugar muy comunitario, que llegaron muchos chilenos en esos tiempos de los 70 y ahí hacían actividades, se reunían. Entonces yo por alguna razón también llegué ahí y, y ahí fue que conocí a mi actual esposa. Claro, un amigo que falleció, mi amigo Henry Brand, que siempre lo voy a tener en mi corazón, el salvadoreño, que era una persona muy linda él, y falleció muy joven, a los 50 años. Ya perdí la cuenta cuántos años lleva, serán 8 años, ahí voy a sacar la cuenta cuánto falleció el Henry, pero tenía 50 años.
Él era caretaker el que cuidaba ahí en la iglesia, porque Praxis es un centro comunitario que ayuda mucho a los refugiados y también hay una iglesia abajo, ¿no? Donde tienen el Bank Food, ¿se llama? Fútbol. Food, Food Bank, ¿no? De la comida que ayuda mucho al homeless, la gente la iglesia, ¿no? Entonces, ahí ya mi amigo Henry me presentó porque la mamá de mi señora había sido voluntaria de la iglesia por muchos años atrás. Entonces, mi señora iba mucho ahí a la iglesia a participar de la actividad y cosas. Entonces ahí mi amigo Henry me presentó a ella. Y Y no bueno, es historia. ella se enamoró. Sí, ¿quién no se va a enamorar Eh, de ah. esta carita bonita? Dicen. No, ahí nos juntamos ya, claro, Qué lindo, qué lindo. definitivamente. Y ella, claro, ella es nativa de aquí, de este país, tiene su mamá de aquí, su papá es de África, pero la mamá es de aquí, nativa. Entonces ella creció, también ella había tenido un divorcio. Yo, bueno, me había separado, pero ya cuando la conocí a ella, yo hice los trámites allá en Chile, mi hermana, todos me ayudaron. La ex esposa también se apoyó también la situación, ella nunca se puso tóxica en ese aspecto, así que ya nos casamos bueno, nos juntamos el 2006, porque el 2005 fue el primer Festival de Gales, ya que hablemos un poquito también del Oye, Festival de oye, Gales, bueno, que mira, aquí en esta tertulia vamos a necesitar hacer otras dos más para poder seguir la historia de John. John Cuevas, bueno, una historia que, bueno, es que tenemos que sacar ese libro entonces, la historia de John. sí, Mira, ahí hay y un jóvenes, claro. poco la vida nos coloca hoy, matrimonio, vida, todo eso. Ya para cerrar, porque bueno, se nos alargó nuestra tertulia, quisiera que sea más larga, vamos a hacer la segunda versión, ya más musical y todo, porque John lo conocemos porque está en todas las actividades, no en todas, en las que se puede, ¿no? Maravillosas. La que se puede, claro, exacto. Mensaje para la comunidad hoy, en este periodo. Sí, muchas gracias por decirme eso, porque uno, siendo tan vano en este aspecto tan normal, ¿no? Los consejos a veces es la gente la que tiene que tomar sus propios consejos, dárselos, porque cada cual tiene sus propias experiencias. Entonces, aquí en Inglaterra ya yo me quedé a vivir. Estoy casado, tenemos un niño de 18 años que está muy bien, el muchacho, trabaja, terminó su sixth form. Entonces, yo estoy muy apegado a la comunidad latinoamericana porque, como te contaba recién, cuando yo llegué al principio, fue la comunidad chilena la que me apoyó, que estaban unidos en un momento dado, pero también la comunidad latinoamericana, digamos, los colombianos, que son muy movidos en todo, porque si uno necesitaba algo, ahí estaba muy atento a ayudar, ¿no? Eso lo voy a recordar siempre. Ecuatorianos también, en fin, los peruanos, nosotros estamos muy apegados con los peruanos. Tenemos diferencias que son las crean los sistemas, pero entre nosotros no las tenemos, digamos. Claro, entonces a pesar de las diferencias que nos pone un sistema, siempre tratamos y lo hacemos, ¿no? De romper las diferencias. Siempre estamos con los amigos colombianos, tocando música una vez a la semana, con los amigos peruanos, siempre inevitablemente nos juntamos, porque nosotros la comunidad chilena se ha reducido, ¿ya? Se ha reducido porque hay muchos activos que están partiendo, muchos volvieron a Chile también después de estar viviendo acá. Entonces hay otras generaciones que no están muy interesadas en lo que es la cultura, en rescatar. Sí tienen ganas, pero no tienen los recursos, no hay quien los motive. Entonces, un consejo quizás que puedo dar es que apoyen a los músicos, a nosotros, a la gente que hace música, porque ahora con la tecnología, todo lo digital, ya está pasando de moda lo que es la música en vivo, aunque no es así, pero
en forma general. Así que Entonces, apoyar. Ese es el... apoyar la música en vivo, los eventos y tener cuidado que hay algunos promotores inescrupulosos también que se aprovechan, especialmente de los niños que hacen carnaval y cosas por el estilo. Entonces hay que estar atentos con esas cosas, ¿no? Cuidar a los niños, porque los niños son inocentes, los niños y las niñas son inocentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Quienes están a cargo de los festivales, cómo lo hacen, de qué manera. Siempre hay que ayudarse, hay que conversarse. Bueno, Claro, así que bueno, mañana qué también maravilla. tengo que, antes Vamos, que nos vamos, ahí yo le voy a mostrar las fiestas patrias chilenas, que es para el 13 de septiembre, aquí las vamos bueno, de eso a vamos a tener promover. que hacer Muchas gracias. sí, John Cuevas, vamos a volver para que nos cuentes un poco de ese trabajo y de los eventos que vienen, Por ¿sí? supuesto, muchas gracias a Victoria y que siga adelante con toda esa promoción de las experiencias de todos nosotros, algunas mejores, otras más o menos, qué sé yo, porque Eso es lo que nos llena. lo importante es tener buena voluntad, eso es lo más importante. Pase lo que pase, pero hay que tener buena voluntad. Bueno, y a nuestros amigos tertulianos les decimos, volvemos la próxima semana en otra sesión Muchas gracias a todos, muchas gracias Victoria, ¿no? Muchas felicidades a todos, chao.